Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Espero que estén todos de maravilla, radiantes y listos para una buena dosis de chisme, porque hoy vamos a hablar de algo que sé que han estado esperando con muchísima ansiedad. Sí, han leído bien el título. Hoy vamos a desmenuzar, analizar y por supuesto comentar todo sobre la supuesta explosión de Can Yaman y prepárense, la confesión más esperada sobre Demet Özdemir. Uf. Solo de pensarlo ya se me acelera el pulso. Sabemos que Can y Demet son una pareja que ha marcado una época, que ha hecho suspirar a millones de fans en todo el mundo, y que su química en pantalla era absolutamente innegable. Pero, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué su relación, que parecía de cuento de hadas, terminó de la forma en que lo hizo? Y lo más importante, ¿hay alguna esperanza de una reconciliación? En este vídeo vamos a explorar todas las teorías, los rumores, las declaraciones, y por supuesto, también vamos a analizar el lenguaje corporal, las miradas, todo lo que nos pueda dar una pista sobre lo que realmente sucedió entre Can y Demet. Así que pónganse cómodos, prepárense su cafecito, su té o lo que más les guste, porque esto va a ser largo y jugoso. Pero antes de que empecemos con el chisme, no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo las últimas noticias, los mejores chismes y los análisis más profundos sobre sus celebridades favoritas. Así que ya saben, clic en el botoncito rojo y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos al lío. La verdad es que el tema de Can y Demet es algo que siempre genera muchísima controversia. Desde que trabajaron juntos en Erkenzicus, Pájaro Soñador, la química entre ellos era evidente. Era palpable, se sentía a través de la pantalla. Y claro, todos los fans nos volvimos locos deseando que ese amor traspasara la ficción y se convirtiera en realidad. Y por un tiempo pareció que así era. Las fotos juntos, los mensajes cariñosos en redes sociales, las miradas cómplices en las entrevistas, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre ellos. Pero de repente todo se derrumbó. Dejaron de seguirse en redes sociales, los rumores de una posible ruptura empezaron a circular, y finalmente se confirmó la triste noticia: Can y Demet ya no estaban juntos. ¿Qué fue lo que pasó? Esa es la pregunta del millón. Y como siempre hay muchísimas teorías al respecto. Algunos dicen que la presión mediática fue demasiado para ellos. Otros que sus agendas profesionales no les permitieron mantener una relación estable. Y también hay quienes aseguran que hubo terceras personas involucradas. Pero, ¿cuál es la verdad? Pues la verdad es que solo Can y Demet lo saben con certeza. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las pistas que nos han dejado a lo largo de los años y tratar de armar el rompecabezas. Y créanme, mis amores, este rompecabezas es más complicado que un cubo de Rubik a oscuras. Empecemos por la famosa explosión de Can Yaman. Se dice que hubo un incidente, una discusión acalorada, que fue el detonante de la ruptura. Los rumores apuntan a que esta discusión tuvo lugar en el set de grabación de Erkenzicus, y que fue tan fuerte que incluso afectó al ambiente de trabajo. Al parecer, Can, conocido por su carácter fuerte y apasionado, tuvo un arrebato que Demet no pudo tolerar. Pero, ¿qué fue lo que provocó esa explosión? Aquí es donde las teorías se multiplican. Algunos dicen que fue por celos, ya que Demet era una actriz muy solicitada y Can, al parecer, no llevaba muy bien la atención que recibía. Otros que fue por diferencias creativas, ya que ambos tenían ideas muy diferentes sobre cómo debía desarrollarse la serie. Y también hay quienes aseguran que fue por problemas personales, que nada tenían que ver con su trabajo. Vamos a profundizar un poquito más en cada una de estas teorías, porque cada una tiene su aquel. Empecemos con la teoría de los celos. Demet, mis amores, era la estrella del momento. Su belleza, su talento y su carisma la habían convertido en un icono en Turquía y en todo el mundo. Recibía ofertas de trabajo de todas partes, era portada de revistas y sus fans la adoraban. Can, por supuesto, también tenía su propio club de fans y su propio éxito, pero quizás, solo quizás, le costaba un poco ver cómo Demet brillaba con tanta intensidad. Piensen que a veces en las relaciones la competencia, aunque sea inconsciente, puede ser un factor muy dañino. Y en el mundo del espectáculo, donde la imagen y la fama lo son todo, esa competencia puede ser aún más fuerte. Luego tenemos la teoría de las diferencias creativas.
Erkencicus fue un proyecto que los catapultó a la fama a ambos. Pero imaginen la presión de tener que trabajar juntos todos los días, interpretando una historia de amor, cuando quizás, fuera del set, las cosas no iban tan bien. Can y Deme tenían visiones diferentes sobre cómo debían evolucionar sus personajes, sobre cómo debían interpretarse ciertas escenas, y esas diferencias, aunque parecieran pequeñas, podían generar mucha tensión. Imaginen las discusiones detrás de cámaras, los intercambios de ideas acalorados, y la frustración de no poder llegar a un acuerdo. Todo eso, mis amores, puede desgastar una relación. Y finalmente tenemos la teoría de los problemas personales. Esta es la teoría más vaga, pero también la más plausible. Porque, seamos honestos, todas las parejas tienen problemas. Problemas de comunicación, problemas de confianza, problemas de compatibilidad. Y quizás Can y Demet simplemente no eran el uno para el otro. Quizás sus personalidades chocaban, quizás sus valores eran diferentes o quizás simplemente el amor se acabó. A veces, mis amores, las cosas no funcionan y no hay una razón específica, simplemente dejan de funcionar. Y eso, aunque duela, es algo que tenemos que aceptar. Sea cual sea la razón, lo cierto es que esa explosión marcó un antes y un después en su relación. A partir de ahí las cosas empezaron a torcerse y, aunque intentaron seguir adelante, la herida ya estaba hecha. El ambiente en el set se volvió tenso, las miradas cómplices desaparecieron, y los rumores de una posible ruptura se hicieron cada vez más fuertes. Y ahora, llegamos al plato fuerte del vídeo, la confesión más esperada de Demet Özdemir. Durante años Demet se ha mantenido bastante reservada sobre su relación con Can. Siempre ha sido muy discreta y ha evitado hablar directamente del tema. Pero recientemente en una entrevista, Demet hizo unas declaraciones que han dado mucho que hablar. Sin mencionar directamente el nombre de Can, Demet habló sobre una relación pasada que la marcó profundamente. Dijo que fue una relación intensa, apasionada, pero también muy difícil. Reconoció que ambos eran muy jóvenes e inexpertos, y que cometieron muchos errores. Admitió que la presión mediática fue un factor importante en su ruptura, y que les costó mucho lidiar con ella. Pero lo más importante de todo es que Demet reconoció que, a pesar de todo, guarda un buen recuerdo de esa relación. Dijo que aprendió mucho de ella, y que le ayudó a crecer como persona. Incluso, llegó a decir que Can fue una persona muy importante en su vida, y que siempre le estará agradecida por los momentos que compartieron juntos. Mis amores, esta confesión es oro puro. Demet, después de tanto tiempo, finalmente se abre y habla sobre su relación con Can. Y lo hace de una manera muy madura y honesta. Reconoce que fue una relación difícil, pero también reconoce que fue una relación importante. Y eso, mis amores, es muy significativo. Pero vamos a analizar esta confesión con lupa porque cada frase, cada palabra, tiene su importancia. Cuando Demet dice que fue una relación intensa y apasionada, nos confirma lo que todos ya sabíamos, que entre ella y Can había una conexión muy fuerte. Una conexión que iba más allá de la pantalla, una conexión que los unía de una manera muy especial. Pero también dice que fue una relación difícil. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. ¿Qué fue lo que hizo que esa relación fuera tan difícil? ¿Fue la presión mediática, como ella misma dice? ¿Fueron sus diferencias de personalidad? ¿O fue algo más? Demet también reconoce que ambos eran muy jóvenes e inexpertos. Y esto es muy importante, mis amores. Porque cuando somos jóvenes, a veces nos dejamos llevar por la pasión y no pensamos en las consecuencias. Cometemos errores, decimos cosas que no deberíamos, y nos dejamos influenciar por las opiniones de los demás. Y eso en una relación, puede ser muy destructivo. Pero lo más importante de todo es que Demet dice que guarda un buen recuerdo de esa relación. Y esto, mis amores, es la clave de todo. Porque significa que a pesar de todo lo que pasó, a pesar de los errores que cometieron, a pesar del dolor que sintieron, Demet ha podido perdonar a Can y ha podido seguir adelante con su vida. Y eso, mis amores, es una señal de madurez y de crecimiento personal. Estas declaraciones, aunque sutiles, son muy significativas. Demuestran que Demet ha superado el dolor de la ruptura y que ha podido perdonar a Can. También dejan entrever que a pesar de todo, todavía siente algo por él. Un cariño, un respeto, una admiración, algo que va más allá del simple recuerdo.
Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. ¿Podría haber una reconciliación entre Khan y Demet? Esa es la pregunta que todos los fans nos hacemos. Y la verdad es que no lo sabemos. Es como intentar predecir el futuro, mis amores. Imposible. Khan y Demet han seguido caminos diferentes. Khan ha triunfado en Italia, donde se ha convertido en una verdadera estrella. Demet ha continuado cosechando éxitos en Turquía, protagonizando series y películas de gran éxito. Ambos han encontrado el amor en otras personas, aunque sus relaciones no han durado mucho. ¿O será que no han podido olvidar el amor que sintieron el uno por el otro? Uf, qué dramón. Pero a pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, la llama de la esperanza sigue viva. Los fans no se rinden y siguen soñando con verlos juntos de nuevo. Y quién sabe, tal vez algún día el destino los vuelva a unir. El destino, mis amores, a veces es muy caprichoso. Lo que sí es cierto es que Khan y Demet han dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Su historia de amor, aunque tormentosa, ha sido una fuente de inspiración para muchos. Y su química en pantalla sigue siendo inigualable. Cada vez que vemos una escena de Erkencicus sentimos esa magia, esa conexión, esa pasión que solo ellos podían transmitir. Así que, mis amores, después de todo este análisis exhaustivo, ¿qué podemos concluir? Pues que la relación entre Khan y Demet fue una montaña rusa de emociones. Que hubo momentos de mucha felicidad, pero también de mucho dolor. Que la presión mediática jugó un papel importante en su ruptura. Y que, a pesar de todo, ambos guardan un buen recuerdo de esa relación. Y por supuesto que la esperanza de una reconciliación sigue viva. ¿Quién sabe lo que nos deparará el futuro? Tal vez algún día Khan y Demet se den una segunda oportunidad. O tal vez no. Pero lo que sí es seguro es que su historia de amor siempre será recordada. Y que nosotros, sus fans, siempre estaremos aquí, apoyándolos y deseándoles lo mejor. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta traerles este tipo de contenido, donde podemos analizar y comentar todo sobre sus celebridades favoritas. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Khan y Demet? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo el chisme. Y lo más importante, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de no perderse ninguno de mis vídeos. Así que ya saben, like, compartir y suscribirse. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, mis amores, el chisme es bueno, pero siempre con respeto. Cara guiño.